Muy bien, jóvenes, muy buenas tardes. Les saluda el profesor Álvaro y estamos en el capítulo número 3 del curso de geometría, capítulo número 21 del año, ¿no? Nuestro tema, ahí lo podemos observar, es plano cartesiano, ¿no? Y uno de los aprendizajes esperados, ¿no? Bueno, lo que vamos a aprender el día de hoy es ubicar un punto en el plano cartesiano y calcular la pendiente de una recta. Bueno, inclusive más allá de eso, ¿no? Hay muchísimas cosas más que ver. El tema es bastante amplio. Así que esas son una de las pequeñas cosas que van a aprender, porque mucho más van a aprender, ¿ah? Ojo. Bien, vamos al marco teórico, un plano cartesiano. Creo que dice el sistema de los números reales es el conjunto R, el cual está asociado a la recta numérica real o eje X. Entonces el producto, ¿no? El producto de R por R me produce un R2, ¿no? Que es R, R. Es el conjunto de todos los pares ordenados perdón, un ratito, disculpe. Es el conjunto de todos los pares ordenados del plano que está determinado por dos rectas numéricas reales perpendiculares, ¿ya? Siendo estas una horizontal y otra vertical respectivamente. Dichas rectas son los ejes coordenados rectangulares o plano cartesiano, y a la intersección de los ejes se le denomina origen o centro también, ¿no? Origen de coordenadas, ¿no? Desde el plano cartesiano, y ya hemos hablado de ellos también en trigonometría, ¿no? Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante. ¿No? Respecto de la ubicación de un punto en el plano cartesiano, ¿no? Este es el eje X, eje Y o eje de abscisas y eje de ordenada, ¿no? La forma de colocar un punto en el plano cartesiano es colocarlo como un par ordenado donde la primera componente representa su posición en el eje X, ¿no? Y el valor de B representa su posición en el eje Y o eje de ordenadas, ¿ya? Muy bien, entonces de esa manera se calcula o se encuentra, perdón, la posición o la ubicación de un punto en el plano cartesiano. También tenemos la distancia entre dos puntos, ¿no? Si yo tengo dos puntos en el plano cartesiano, digamos un punto 1 de coordenadas x1 como y1 y tenemos un punto 2 de coordenadas x2 y2. Para hallar la distancia entre estos dos puntos, lo único que se hace es se saca la raíz cuadrada de la diferencia de abscisas al cuadrado más la diferencia de ordenadas al cuadrado. Esa es la forma de encontrar la distancia entre dos puntos, ¿no? Esta es la figura. Para hallar D, es la raíz cuadrada de la diferencia de abscisas al cuadrado más la diferencia de ordenadas al cuadrado. Ya está. La distancia del origen de coordenadas a cualquier punto P de X, Y de R2 es expresada por, o sea, se refieren a esta distancia, ¿ya, chicos? Vamos a indicarlo. Disculpen acá, ahora sí. Se refieren a esta distancia, ¿no? La distancia del origen a cualquier punto. Eso se define o se entiende por D, ¿no? También se le llama radio vector. Muy bien, seguimos. División de un segmento en una razón dada, digamos que tenemos el segmento AB, ¿no? Y este punto P ha hecho que este segmento AB se divida en dos pequeños segmentos, el segmento AP y el segmento PB, donde el segmento AP mide M unidades y el segmento N mide N unidades, ¿no? O también puedo decir, ¿no?, que están en una proporción, ¿no? AP es a PB como M es a N. Entonces, ¿qué se va a cumplir acá? Se va a cumplir acá que X, bueno, allá. Para hallar este X, Y, se va a hacer así. M, ¿no? Ahí está. M por X1, M por X1 más N por X2 sobre M más N. Así se calcula el X. Y para hallar el Y es M por Y1 más N por Y2 sobre M más N, ¿no? ¿Qué son las formas de encontrar justamente el valor, ¿no?, de este punto X, Y, ¿no? Ojo que este punto divide al segmento en una determinada razón. Bien, seguimos, chicos. ¿Qué más tenemos? Punto medio de un segmento. Si tenemos el segmento AB y quiero encontrar las coordenadas del punto medio, simplemente voy a hacer, o sea, este X que está acá, o sea, la abscisa del punto medio sería X1 más X2, X1 más X2 entre 2. Y la ordenada del punto medio, Y1 más Y2 entre 2. ¿Ya? Y también tenemos el ángulo de inclinación. Para hallar el ángulo de inclinación debemos recordar que, bueno, debemos recordar, ¿no?, que el ángulo de inclinación se mide desde el eje X positivo hacia la recta. Este es el ángulo de inclinación, ¿no?, el de acá. Tita, ¿no?, como está indicado ahí en la pantalla. ¿Ya? Y
Hablamos de pendiente también, se llama pendiente o coeficiente angular de una recta a la tangente de su ángulo de inclinación. La tangente de este ángulo θ me va a dar como resultado la pendiente de la recta. ¿Ya? Si la recta está dispuesta de esta manera, el ángulo θ sería este, ¿no? Muy bien. Teorema, la pendiente de una recta L que pasa por los puntos P1 y P2 está dada por esta expresión. También podemos obtener la pendiente de esta manera, ¿no? Diferencia de ordenada sobre diferencia de abscisas. Chicos, ya, mucha teoría, ¿no? Sé que de repente es un poco tedioso ver tanta teoría. Vamos a la práctica, ya vamos a la parte práctica y ahí vamos a explicar de repente algunos puntos que queden pendientes respecto de la teoría. Calcule alfa, o sea, me están pidiendo el ángulo acá alfa, ¿no? Si esta fuera una recta, me pedirían el ángulo de inclinación de la recta. Ya, chicos, entonces pongan atención, pongan mucha atención, es bien fácil esto. Calcule, repito, el ángulo alfa, ¿no? Calcule el ángulo alfa. Bien, entonces yo voy a observar que, bueno, observo acá que hice 5,4, ¿no? Acá hay un ángulo alfa. Mira, yo voy a hacer esto. Voy a trazar acá una recta perpendicular al eje X. De tal manera que aquí sea 90 grados. Este 5 que ves acá me indica su posición en el eje X, ¿no? Es decir, significa que todo esto de acá mediría 5. Y si todo eso mide 5, significa que esta pequeña porción tendría que medir 3. Y este 4 me indica pues su posición en el eje Y, ¿no? O sea, ahí me están diciendo que todo esto mide 4. Y si todo eso mide 4, eso también mide 4. Muy bien. Entonces, según lo que observamos en la figura, ¿no? Según lo que observamos en la figura, alfa tendría que ser 53 grados sí o sí. No le queda de otra alfa, ¿no? Por la relación en la cual se encuentran los catetos. Mira, el cateto opuesto alfa es como 4. El cateto opuesto, bueno, el cateto adyacente alfa es como 3, ¿no? O es 4 y es 3, respectivamente, ¿no? El cateto opuesto y adyacente. Entonces, concluyo de que alfa tiene que ser 53 grados, chicos, ¿ya? Con respecto a esa primera pregunta. Entonces, repitiendo aquí esta parte, chicos, primero sea M bueno, M, ¿no? De coordenadas X como Y, el punto medio del segmento AB. O sea, M es el punto medio, y si es el punto medio, estos dos segmentos son iguales, ¿no? Si yo quiero hallar esta abscisa X, debo usar la fórmula, ¿no? X1 más X2 sobre 2. ¿Quién es X1 y quién es X2? Son las abscisas, justamente. Son las abscisas de los puntos, el 4 y el 2. Sería 4 más 2 sobre 2, 3. Y si quiero hallar Y, son la suma de las ordenadas de los puntos mencionados. O sea, 7, sumarlo con el menos 3. 7 más menos 3, eso es 4, entre 2, 2. Y ahí tenemos la abscisa y la ordenada del punto medio. Chicos, ¿ya? Ahora sí, pregunta resuelta. ¿Alguna? En la pregunta número 3, chicos, dice, calcule la pendiente de la recta. Calcule la pendiente de la recta. Recuerda que para hallar la pendiente de una recta, no, la pendiente se designa con la letra M. Para hallar la pendiente debo saber su fórmula. La fórmula es la tangente del ángulo de inclinación, donde alfa es el ángulo de inclinación. ¿Quién es mi ángulo de inclinación? Es el ángulo medido desde X hacia la recta. Este es mi ángulo de inclinación. Tengo que encontrarlo, pues. Bueno, matemáticamente, o del gráfico, perdón, si acá es 37, acá es 37, ¿no? Como este es 90, este ángulo es 53. Y si ahí es 53, significa que el ángulo alfa es 127 grados, ¿sí? O sea que M es igual a la tangente de 127 grados. A ver, chicos, reducción al primer cuadrante, trigonometría. El 127, bueno, primero es segundo cuadrante, ¿no? Entonces sería negativo. Sería menos la tangente de 180 menos 53, ¿no? Ya sabes que acá que me olvido del 180 y me quedo con la tangente de 53. O sea, M es igual a menos tangente de 53. Menos tangente de 53. Y la tangente de 53 es 4 tercios. O sea que el valor de M sería menos 4 tercios. Y esa es la respuesta y esto está mal, ¿no? Por si acaso, chicos. ¿Ya? Entonces no sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿Está claro, chicos? Entonces acá quiero calcular la distancia entre dos puntos. Entre el punto P y el punto Q. Recuerda que la fórmula para hallar la distancia entre dos puntos, ya no te olvides por favor, la fórmula de la distancia entre dos puntos es la raíz cuadrada de la diferencia de abscisas al cuadrado, ¿no? Más la diferencia de ordenadas al cuadrado.
Esta es la fórmula para hallar la distancia entre dos puntos. Chicos, esto no se tienen que olvidar. ¿Ya? Nada más. Bien, chicos, ahora sí, seguimos. Entonces, ¿quién es x1 y quién es x2? Obviamente el 5 y el 2, ¿no? Estamos rezando 5 menos 2. Entonces, la distancia sería raíz cuadrada de 5 menos 2, todo al cuadrado, más la diferencia de ordenadas, menos 1, menos 3. Menos 1, menos 3, todo esto al cuadrado. Ya está, ahora tengo que desarrollar eso. Sería acá 3 al cuadrado más menos 1 menos 3 es 4. 4 al cuadrado. ¿Sí? Ya está. Seguimos. Esto saldría 9 más 16, 25. Y de acá, pues, la raíz sale justamente 5. Y esa sería la respuesta, ¿no? O sea, la distancia entre el punto P de coordenadas 5, menos 1 y el punto Q de coordenadas 2,3 es 5. ¿Ya, chicos? Y esa sería la respuesta en la pregunta 4. Ahora sí, miren, calcule la distancia del origen de coordenadas al punto menos 3,4. El menos 3,4 menos 1 menos 2 menos 3. La raíz del menos 3, 1, 2, 3, 4. El punto más o menos sería por ahí, ¿ya? Más o menos por acá sería el punto. Ese sería el punto P de coordenadas menos 3,4. ¿Qué me están pidiendo a mí? Que calcule la distancia, ¿no? Que calcule la distancia del origen, o sea, desde este lugar hasta este lugar. Nada más. Esa es la pregunta, que calcule CD. Ya pues, si quieres puedes aplicar la fórmula anterior o de frente puedes, como te están pidiendo esta distancia, simplemente aplicar esa formulita. No sé, sería la raíz cuadrada de, bueno, de x al cuadrado más y al cuadrado. Así nada más se calcula esa distancia. Entonces d sería la raíz cuadrada de menos 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Nada más. Y si resolvemos esto, es 9 más 16 y eso sale 5. Esa es la respuesta en la pregunta 5, chicos. Y entonces aquí en esta pregunta es sencilla, chicos. ¿Saben por qué? Porque nosotros tenemos el segmento AB. Ya tenemos nosotros el segmento aquí, este puntito, el punto A. Aquí este puntito, el punto B. Y dice que C es el punto medio de AB. O sea, C está más o menos por acá. Y C tiene coordenadas A, B. Y es punto medio. Entonces ya sé cómo hallar, pues, ¿no? La abscisa del punto medio se obtiene sumando las abscisas de los extremos, ¿no? Entre 2. Entonces, x1 más x2 sería sumar 6 más 4. 6 más 4, todo esto entre 2. Y esto sale 5. O sea, el valor de A es 5. Y de la misma manera vamos a calcular nosotros el valor de B. El valor de B, o sea, la ordenada del punto medio sería la suma de ordenadas, ¿no? Y1 más y2 entre 2. Y1 e y2, acá tenemos el 7, ¿no? Y también tenemos el número 2. O sea, sería 7 más 2 sobre 2. Y eso sale 9 medios. ¿Qué es lo que piden? Lo que piden acá es el valor de A más B, ¿no? ¿Cuánto vale? A más B, o sea, sería 5. 5 más 9 medios. Resolviendo esto, ¿no? Ya sabes que se multiplica acá cruzado. 7, bueno, 2 por 5, 10, más 9, 19. 19 medios sería la respuesta aquí en la pregunta número 6. Mira, observa, pon atención, dice, calcule el área de la región triangular OPQ. OPQ. Bueno, aquí el punto Q es justamente el punto que está aquí, ¿ya? OPQ. 53 grados acá, me dan el dato y me piden el área. Entonces, ¿cómo hacemos en este caso? Observa, por favor, lo primero que vamos a hacer es hacer un trazo. Ya nosotros vamos a trazar desde acá, vamos a trazar una altura, una perpendicular hacia el eje X. ¿Ya? Trazamos esa perpendicular hacia el eje X, donde aquí sería el ángulo de 90 grados. Obviamente acá 37 grados. ¿Sí? Bien, ¿qué más? Bueno, observar también esto. Este 4 que está aquí me indica la posición, ¿no? En el eje Y. Es decir, me están indicando que todo esto mide 4. Si todo esto mide 4, acá mide 4. ¿Sí o no? Y obviamente esto que está acá es 3, ¿no?
Y obviamente este 9 de acá me indica el valor de toda la base. Toda la base mide 9. La región que está ahí, OPQ, obviamente es un triángulo. Entonces, si yo quiero hallar el área de ese triángulo OPQ, simplemente sería el producto de la base por la altura entre 2. Base por altura sobre 2. Entonces, ¿cuánto vale la base? Según observamos en la figura, la base es todo lo de acá, ¿no? 9. La base es 9. La altura, 4. O este 4 de acá, ¿no? Y todo esto entre 2. ¿No? Y de aquí sacamos que sale pues 18. ¿No? 18 unidades cuadradas. Y esa sería la respuesta para la pregunta número 7. Bien, chicos, acá en la pregunta 8, una vez más, calcule la pendiente de la recta. Bueno, obviamente yo de una u otra manera necesito calcular este ángulo. ¿Por qué? Porque si yo hallo la tangente de ese ángulo, ya hallé la pendiente, ¿no? Entonces debemos calcular, entonces primer paso, debemos calcular alfa, ¿no? Debemos calcular alfa. Si yo calculo alfa, entonces puedo hallar la pendiente, ¿no? Porque la pendiente de una recta, perdón, es la tangente de ese ángulo de inclinación, en este caso alfa. A ver, para hallar alfa necesito el ángulo que está acá. Ya, necesito el ángulo que está acá. A ver, ¿cómo podemos hallar este ángulo? A ver chicos, sugerencias. Bueno chicos, entonces acá lo que debemos proceder a hacer es completar acá, ¿no? Ojo que este es el eje X y este es el eje Y, entonces obviamente acá es 90. Y este arco que está aquí mediría el doble, ¿no? Por propiedad del ángulo inscrito, 150 grados. Como este es 90 grados, entonces la medida de todo este arco que está aquí, ¿no? Por propiedad también sería 90 grados, ¿ya? 90 grados. Y con esa información yo puedo calcular, ¿ya? Con esa información yo puedo calcular sin problemas la medida de todo este arco que está aquí. Este arco lo puedo calcular. ¿Cómo? Recordando que la suma de la medida del arco, ¿no? En todas las circunferencias es 360 grados. Entonces, como este es 150 y este es 90, todo esto mediría 210. Y a 210 para 360 grados faltaría, ¿cuánto? Recuerda, no, perdón, esto es 240, disculpen. Este arco de naranja mediría 120, ¿no? 150 más 90, 240 para 360, 120 grados. ¿Ya, chicos? Muy bien. Y si esto es 120 grados, este arco que está acá sería 60. Y si este es 60, alfa tendría que ser 120 grados. Profe, ¿por qué 60? Ya, vamos a recordar la propiedad, chicos, ¿ya? Entonces, por ahí vamos a dibujar una pequeña circunferencia, ¿ya? Buscamos una circunferencia y vamos a dibujar un punto exterior y de este punto exterior trazamos dos tangentes. Una tangente y por acá otra tangente. Entonces, ¿qué decía la propiedad? Si este ángulo que está acá es alfa y este arco que está acá mide tita, la propiedad decía que alfa y tita son suplementarios. Alfa más tita debe ser 180 grados. Esa era la propiedad, ¿ya? Esta era la propiedad, la cual apliqué. Por eso es que si esto es 90, como este es 90, con este arco de acá debe sumar 180. Es por eso que si esto es 90, este es 90. Ahora, 90, 150, 240, todo este arco mide 120. Y si este es 120, por esta propiedad que está aquí, si este es 120, esto de acá es lo que le falta para 180, ¿no? O sea, 60. Y si este es 60, 120. Ya está. Entonces, si yo quiero hallar entonces la pendiente, ¿no? Entonces la pendiente sería la tangente del ángulo de inclinación, que ya sabemos que es 120 grados, ¿no? Y M sería igual, la tangente es 120, ya sabemos que como es segundo cuadrante negativo, menos tangente de 180 menos 60, ¿no? Y la pendiente sería, obvio esto, sería menos tangente de 60. Es decir, la pendiente valdría menos raíz cuadrada de 3.
Y esa sería la respuesta para la pregunta número 8. Bien, en el caso de la pregunta 9 dice calcule el área de la región cuadrantal. Esto es digamos, un cuarto de circunferencia. ¿Ya, chicos? Esto es un cuarto de circunferencia. ¿Cómo hallo el área de un cuarto de circunferencia? Bueno, sabemos que el área de una circunferencia es pi por radio al cuadrado y el área de un cuarto de circunferencia sería pi por radio al cuadrado, pues obviamente sobre 4. ¿Ya? Bien, entonces vamos a calcular el área. Bueno, obviamente yo para hallar esta área necesito su radio. Vamos a llamarle R, ¿no? ¿Tenemos el radio? Pues no lo tenemos. Yo voy a hacer este tracito. Ya voy a trazar un radio aquí a ese punto conocido. Y eso también sería R, ¿no? Este R representa el radio vector, ¿no? De este punto. Entonces yo puedo hallar R. Bueno. R es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las coordenadas de ese punto, ¿no? Y si resuelvo esto, R sería igual a la raíz cuadrada de 3. 3 4, 3 9, 3. Ya está. Ahora, si yo quiero hallar el área de ese cuadrante sería pi por el radio al cuadrado sobre 4. ¿Por qué sobre 4? Ya te dije, ¿no? Porque esto representa un cuarto de circunferencia. O sea, esto sería pi por r, que vale raíz de 13 al cuadrado, 13 sobre 4. Bueno, de acá ya no puedo decir, por lo tanto, el área sería 13 cuartos de pi, ¿no? Unidades cuadradas. Y esa sería la respuesta para el área de esa figura. Chicos, chicas, eso sería todo con respecto a la pregunta 9. Bien, chicos, estamos en la pregunta número 15, ya pregunta número 15, en el cual me dicen que el lado de un rombo es igual a 5 raíz cuadrada de 10. Entonces acá tenemos el rombo del lado 5 raíz cuadrada de 10. No nos olvidemos también que, bueno, todos los lados de un rombo, ¿no? Todos los lados, en este caso, son iguales, ¿no? O sea, cada lado mediría 5 raíz de 10, 5 raíz de 10 y 5 raíz de 10, ¿ya? Y tiene como vértices opuestos, digamos, tenemos estos dos vértices opuestos, ¿no? El 4,9 y el menos 2,1, ¿no? ¿Ya? Acá ya coloqué el 4,9 y el menos 2,1. Bueno, ¿qué podemos hacer ahí? Y luego, porque me piden el área del rombo, ¿no? Bueno, sabemos que matemáticamente el área de un rombo se puede calcular como el producto de sus dos diagonales entre dos. Entonces, a ver. Primero yo voy a hacer un tracito por acá. Ya, uno aquí y otro aquí. Y otro por acá. A ver aquí. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Recuerda que esas son las diagonales del rombo, ¿no? Aunque la anterior, a ver, vamos a borrar, vamos a ponerlo mejor. Ya, vamos a ponerlo de esta manera mejor, ¿ya? Acá tenemos una diagonal del rombo y por acá pues tenemos la otra diagonal. Ya, ahora sí. Entonces recordemos que las diagonales de un rombo se cortan de manera perpendicular, ¿no? Y además se cortan en su punto medio, ¿no? No nos olvidemos de esa información que es muy importante también. O sea, esto de aquí es igual que esto de acá. Y a su vez, este segmento de aquí es igual que el segmento de acá. Bueno, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, yo puedo calcular toda esta distancia, ¿no? Se puede calcular. Entonces, vamos a decir que este es el punto A, este es el punto C, yo voy a hallar la distancia de A a C. Vamos a calcular la distancia que existe desde el punto A hasta el punto C y sabemos que la distancia entre dos puntos es la raíz cuadrada de la diferencia de abscisas al cuadrado más la diferencia de ordenadas al cuadrado. Abscisas, una abscisa es 4 menos la otra abscisa menos 2. Todo este resultado al cuadrado más la diferencia de ordenadas. Una ordenada es 9, la otra ordenada sería 1. 9 menos 1, todo esto al cuadrado. ¿Ya? Y todo aquí va en raíz, ¿ya? Entonces la distancia desde A hasta C sería igual a la raíz cuadrada de este menos con menos se hace más, 4 más 2, 6 al cuadrado 36, más 9 menos 1, 8 al cuadrado 64, 64 más 36 es 100 y la raíz cuadrada de ese número es 10. O sea, ya sabemos que la distancia desde A hasta C es 10, perdón. Y si esa distancia es 10, significa entonces que cada uno mediría, o sea, este segmento mide 5 y este segmento de acá mide 5. Desde A hasta este punto que podemos llamarle H, digamos, vale 5, ¿sí? Ya tengo una diagonal, ¿no? Con este 5 de acá y este 5 raíz de 10, voy a trabajar voy a hacer este, digamos, teorema de Pitágoras acá, ¿ya? En este triangulito que lo tenemos ahí. ¿De qué manera vamos a aplicar Pitágoras? Porque tengo la hipotenusa y el cateto, pues puedo hallar este otro cateto que le voy a llamar Y, ¿ya? Entonces yo voy a decir, ¿no?
Se supone que 5 raíz cuadrada de 10 al cuadrado, hipotenusa al cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. En este caso, un cateto vale 5 y el otro cateto vale y, ¿no? A ver, esto de acá sale 5 al cuadrado 25 por 10 sería 25 por 10, 250. Es igual a 5 al cuadrado más y cuadrado. Bueno, 5 al cuadrado ya sabemos que es 25, ¿no, chicos? 5 al cuadrado ya sabemos que es 25. Entonces vamos a anotar acá el 25 más y cuadrado. El 25 se va a restar al 250, 225, y de acá llegó a la conclusión de que y vale 15. Y vale 15. Entonces, si este segmento le llamamos, digamos, a ver, si este yo le llamo B y le llamo D a este, bueno, obviamente este de acá también sería Y. Entonces yo puedo concluir de que BD, no, la diagonal BD, mide 30. ¿Por qué mide 30? No, porque esto es 15 y esto es 15, 30. Entonces, si yo quiero hallar, ¿no?, el área de la región rombal, ¿no?, el área sería producto de diagonales, o sea, la diagonal AC multiplicada por la diagonal BD y todo este resultado entre 2. Entonces, el área del rombo sería AC, la distancia de AC, que ya sabemos que mide 10, por BD, que es 30, y todo esto entre 2. 10 por 30, 300 entre 2, esto sale 150, pues, unidades cuadradas, ¿ya? Y esa sería la solución, chicos, para la pregunta número 15. Bien, chicos, ahora la última pregunta, pregunta 16, dice sea M de coordenadas 2,2 y N de coordenadas 5, menos 2. M de coordenadas 2,2 está acá y N de coordenadas 5, menos 2 está aquí, ¿ya? Y P de coordenadas A,0. Bueno, ese P de coordenada A,0 significa que ese valor de A está en ese punto P, mejor dicho, está en el eje X. ¿Dónde? Bueno, no sé exactamente dónde, yo estoy colocando que aproximadamente esté ahí, ¿no? De tal manera va a estar ese punto P, que el ángulo que se va a formar entre, como dice el dato del problema, ¿no?, el ángulo o la medida del ángulo MPN, esto sería 90 grados, ¿no? De tal manera que ese ángulo que se forma ahí sería 90 grados. Bueno, ¿qué puedo decir? Bueno, puedo decir, por ejemplo, que en ese triángulo rectángulo que se va a formar en este momento, se cumple el teorema de Pitágoras y yo puedo trabajar el teorema de Pitágoras ahí. ¿De qué manera? Entonces yo puedo decir, a ver, ¿cómo podemos escribirlo acá? A ver, un momentito, por favor. Vamos a hacer un espacio adicional acá para poder aprovechar al máximo, porque parece que va a faltar espacio, chicos, ¿ah? Así que, bien, empecemos entonces con la pregunta. Se supone que el teorema de Pitágoras dice la hipotenusa MN al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. El cateto MP al cuadrado más el cateto NP al cuadrado. Ese es el teorema de Pitágoras. Ahora, Mn es la hipotenusa, o sea, es la distancia entre esos dos puntos. Ya sabemos cómo calcular la distancia entre esos puntos. Sería la raíz cuadrada de la diferencia de abscisas, 2 menos 5 al cuadrado, menos diferencia de ordenadas, 2 menos menos 2, o sea, 2 más 2, todo esto al cuadrado, ¿no? Raíz de todo eso. Pero toda esta raíz, notar que está elevada al cuadrado, ¿no? Más mp cuadrado, la distancia de m a p. Entonces, sería la raíz cuadrada, perdón, acá ahí no es más, sino es igual, ¿ya? Igual acá sería aquí la raíz cuadrada de la diferencia de abscisas, 2 menos a, todo esto elevado al cuadrado, 2 menos a, perdón, me he puesto 2a menos a. Es 2 menos a, todo esto al cuadrado, más diferencia de ordenadas, 2 menos 0. 2 menos 0 al cuadrado, ¿no? Y todo esto está elevado al cuadrado. Y más el segmento NP, ¿no? Sería diferencia de abscisas. Diferencia de abscisas, a ver, sería A menos 5, ¿no? A menos 5 al cuadrado más diferencia de ordenadas, 0 menos menos 2. O sea, 0 más 2 al cuadrado, ¿no? Así de esta manera, y todo esto está elevado al cuadrado, así. Entonces ahí podemos simplificar las raíces con los exponentes, se van,
raíz, exponente y raíz y exponente se van. ¿Qué me va a quedar? Entonces vamos a ir viendo, ¿no? 2 menos 5 quedaría menos 3 al cuadrado, 9. Acá es un más, chicos, disculpen, ¿ah? Más, bueno, acá 2 más 2, 4 al cuadrado, 16. Todo esto es igual. Acá se fue las raíces, ¿no? Quedaría 2 menos a al cuadrado más 2 menos 0, 2 al cuadrado, 4. Todo esto más a menos 5 al cuadrado más 4. Así está quedando, ¿no? Ya de una manera un poco más simplificada, chicos. Ya entonces acá sería 25, ¿no? 9 más 16 es 25. Es igual 2 menos a elevado al cuadrado. El desarrollo de 2 menos a al cuadrado, el primero al cuadrado, menos el doble producto del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Todo eso sería más 4, ¿no? Más, ahora a menos 5 al cuadrado sería el primero al cuadrado menos el doble del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Y todo esto más 4. Ya chicos, acá un 25 con un 25 podemos simplificar. Acá me quedaría 0. Es igual a cuadrado más a cuadrado, 2 veces a al cuadrado. ¿Ya? 2 veces a al cuadrado. Acá yo tengo un error, chicos, ¿ya? Acá es el primero al cuadrado menos el doble del primero por el segundo. Entonces aquí va más bien un 4. 4A. Entonces, a ver, agrupemos un poquito, chicos. Entonces acá sería menos 4A. Y acá tengo menos 10A. Entonces sería menos 14A, ¿verdad? Menos 14A. Ojo que ya junté el A cuadrado con el A cuadrado. ¿Qué me está quedando? 4 más 4 más 4. O sea, todo esto más 12. ¿Ya? Y sacando mitad, mitad, mitad y mitad. ¿Qué me queda? Me queda que 0 es igual a A cuadrado menos 7A más 6. Y ahí tendría que aplicar a tratar de desarrollarlo por aspa simple. Bueno, acá coloco A y A. Acá sería 6, 1 menos, menos, ¿no? Para que al hacer el producto cruzado me dé justamente el valor central, ¿no? Es decir, esta expresión me va a quedar así, que A menos 6, A menos 6, por A menos 1 serían igual a 0, ¿no? Si A menos 6 por A menos 1 es igual a 0, significa entonces que uno de los dos debe ser 0. O sea, hay dos posibilidades. O A vale 6, bueno, porque ahí en esa parte lo que se hace es lo siguiente, ¿no? A menos 6 igual a 0, de acá A vale 6. Y también, ¿no? O también se cumple que A menos 1 es igual a 0. Y de acá A vale 1. Entonces ahí tenemos dos posibles valores en los cuales el ángulo formado por M, P y N serían justamente 90, ¿no? O sea, si es que A vale 6, cumple. O sea, si este punto A en realidad no está acá, ¿no? Si no está por acá, también cumple, ¿no? Y si A vale 1, ¿no? Este punto está más acácito. Y entonces hay dos respuestas. O A vale 6 o A vale 1. Ya chicos, bueno, eso sería todo entonces con respecto a esta pregunta número 16. Espero que haya quedado claro. Bueno, acá colocaron justamente una de las respuestas, ¿no? A vale 1. Y eso sería todo, chicos, ¿ya? Eso sería todo con respecto a este tema del curso justamente de geometría.